bendiga a todos. Bueno, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Que nos da la fuerza, la fortaleza y el ánimo, ¿verdad? Para que nos podamos reunir el domingo como una sola familia. Y bueno, nos amamos, ¿verdad? Porque tenemos un mismo Padre, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dio la vida por nosotros. Y Él, ¿verdad?, eliminó toda barrera que podía haber para que nos amemos. Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar la predicación del libro de Isaías. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Pero si toda la Escritura es necesaria para que nosotros seamos perfectos, la única manera que nosotros podamos tener toda la Escritura es predicar libro a libro de la Biblia, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Por eso es que estamos en el capítulo 10, ¿verdad?, de Isaías esta mañana. No sé si ustedes han escuchado esta palabra, hermanos, leash. Leash es una palabra inglesa. Nosotros la conocemos en español como la correa. Pero ¿qué lo que tiene de característico es que esa palabra es la que nosotros la usamos para jalar a los perritos cuando los amarramos o cuando los vamos de paseo? Esa es la palabra, leash, de ahí viene. Para nosotros es correa, es un cordón. Se utiliza para guiar a los perros. Y usted sabe que la idea de esa cuerda es que el perrito no va a llegar más largo de lo que su amo le diga, ¿sí o no? Él se quiere pasar y nosotros le jalamos. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque más o menos eso es lo que vamos a ver nosotros en Isaías capítulo 10, pero de una manera ilustrativa. Nosotros vamos a ver aquí que la maldad o el pecado llega hasta donde Dios lo permite, y que la soberbia de alguien llega hasta donde Dios se lo permite y después le jala la cuerda. Y cuando Dios lo hace para demostrar que Él es soberano, que Él es el dueño de la historia, que Él es el dueño de nuestras vidas. La soberanía de Dios es sobre la historia, sobre las naciones, sobre los reinos, sobre toda persona, no importa quién sea. Y eso nos hace también recordar que la Biblia es la historia de Dios. Este mundo es como el teatro de Dios, ¿verdad?, donde Él lleva a cabo su obra. Para un simple ejemplo de eso, hermanos, es ver, por ejemplo, la vida de José. ¿Se acuerdan la vida de José? Una vida trágica, ¿verdad?, como sus hermanos lo venden. Pero ¿quién estaba sobre ahí? Sobre esa historia particular de José, estaba Dios orquestando la historia. Él tenía un propósito. La vida de Job, tanto que sufrió él, yo creo que nadie ha sufrido como Job, perder a sus bienes, perder a sus hijos, pero ahí estaba Dios con un propósito. Yo recuerdo cuando predicamos el libro de Daniel, me acuerdo de cómo Dios le dio tantas oportunidades a Nabucodonosor. Yo pienso que al final Dios lo salvó. La manera como él escribe pareciera que sí, pero uno se piensa, ¿cómo él le dio tantas oportunidades? Pero ¿qué pasó con Belsasar? No le dio tanta oportunidad. En un solo día acabó con su vida. No le dio tanta oportunidad para demostrar Dios que Él es el soberano. Bueno, hermanos, este capítulo 10, el pastor Will lo leyó esta mañana, son 34 versículos, una buena porción. Grande, tiene buenas enseñanzas, pero como es grande y solo tenemos como 40, 45 minutos, lo que voy a hacer es solo irme a las partes principales de los versículos. Entonces vamos a hacer a un lado los asuntos secundarios y vamos a suponer, como siempre decimos, que es un gran filete, ¿no? 34 versículos. Bueno, solo vamos a comer un filetito hoy, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ir al punto principal. ¿De qué se trata este capítulo 10, hermanos? Vamos a ver tres maneras cómo su pueblo, ¿verdad?, el pueblo del Señor es alineado al plan de Dios. Y cómo Dios preserva su promesa a pesar del pecado de sus hijos.
Y para eso vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver primero a través del juicio, ¿verdad? Dios cómo obra a través de líderes malvados para disciplinar a su pueblo. Vamos a ver cómo Dios mantiene su promesa y sus propósitos. Y vamos a ver cómo Dios es fiel, hermanos, a su pacto. Vamos a orar esta mañana para que Dios nos ayude. Señor, damos gracias esta mañana porque tú eres bueno, Señor. Por favor, te ruego, Padre Celestial, que nos bendigas esta mañana, Señor. Por favor, que lo que hoy prediquemos, Señor, sea para bendición de todos. Ayúdame a ser honesto con el pasaje, a decir solamente lo que tú quieres que digamos, y que esto, Señor, nos edifique, nos salves. Sabes, Señor, que muchos nosotros pecamos contra ti de muchas maneras, Señor. Y a veces se nos pierde el camino. ¿Por dónde está el camino del arrepentimiento y la fe, Señor? Y yo quiero pedirte, Padre, que en esta mañana todos los que estamos sentados aquí, por favor, danos una oportunidad para verte, Señor. Siempre hay algo que podemos recordar de tu palabra que nos hace cambiar de parecer, cambiar la vida, Señor. Quita toda soberbia, toda arrogancia de nosotros esta mañana, y que solamente tu nombre sea glorificado. Solo tú tienes el poder, por tu Espíritu Santo, de abrir nuestros corazones y convertirnos a ti, Señor. Amén. Hermanos, vamos a ver el primer punto, que es cuando castiga Dios a los líderes malvados. Y para eso quiero leer los versículos 1 y 4. Ya saben que hemos estado hablando del mismo pueblo de Dios, ¿no? Del pueblo de Israel. Dice el versículo 1 al 4. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Creo que ahí entendemos claramente cuando dice afligido, Dios dice de qué pueblo. Él dice de mi pueblo. 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Hermanos, y para que entendamos estos pasajes que nosotros vamos a meditar del capítulo 10, realmente son a continuación de lo que nuestro hermano Luis Alexis nos predicó el domingo pasado. Y si alguien no estuvo el domingo pasado, pues puede entrar a la página de la iglesia, o si no, lee los capítulos. Capítulo 9 del versículo 8 al 21 habla de esa maldad y esa oscuridad en que el pueblo estaba. Ya antes el Señor, no es la primera vez que le exhorta a su propio pueblo. Ya Dios le venía, ¿verdad?, exhortando a que cambiaran su comportamiento y que se arrepintieran de sus faltas, hermanos. En otras ocasiones ya Dios los había reprendido. Y para eso quiero que recordamos, porque mire cómo comienza el capítulo 10. ¿Con qué palabra? Ay. Es una palabra de juicio, no es de dolor, ¿oyeron? Así como que uno se golpea. Ay, no, es de juicio. Esa era la palabra que los profetas usaban para decir Dios viene con juicio porque está molesto. No era la primera vez. Si vuelven al capítulo 5, versículo 8, ustedes pueden ver, dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Versículo 11 también. Sí, versículo 8, les dije. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solo en medio de la tierra? ¿Pueden ver también el versículo 11?
Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se está hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Versículo 18 era el que había leído. Encontramos otro ay, pero hay otro en el 21 y en el 22 también del capítulo 5. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Y ese era solo un pequeño ejemplo para decirle que Dios ya le había advertido varias veces que se arrepintieran de esas conductas. Yo estaba pensando esta semana, porque yo también peco contra el Señor y yo le falto a Dios. Yo estaba pensando esta semana, ¿por qué estamos estudiando Isaías? Hermano, ¿es porque no tenemos otra cosa que predicar cada domingo? ¿Es porque no hay otra cosa que hacer y es un relleno del tiempo? Yo me puse a pensar, la palabra de Dios es sagrada y tiene un mensaje para nosotros, porque todos los que estamos sentados aquí, como en aquel tiempo también, tenían pecado y tenemos pecados. Pero, hermanos, que no nos pase como les estaba pasando a ellos. Varias veces Dios les ha dicho, mire, este es tu pecado, con nombre y apellido, pero ellos nunca se quisieron arrepentir. Hermano, es siempre fácil perder el camino del arrepentimiento. Se vuelve descarado uno, se vuelve como que no es con uno. Si les predico esta mañana a todos los que están sentados, es con ustedes, hermano, con cada uno de nosotros, conmigo. Dios es con nosotros. No es, ese pueblo se hizo el disimulado, dejaba pasar la exhortación, tal vez algunos se molestaban. Esa reprensión, hermanos, tenía peligro, porque Dios se estaba acabando su paciencia y venía la sentencia final. Ustedes pueden ver en los versículos 1 y 2 que Él les dice claramente que siguen haciendo algunas cosas. Y está hablando con los que gobiernan al pueblo y les dice, dictan leyes injustas. Mire, casualmente hemos estado nosotros estudiando la autoridad civil y capítulo 24, la confesión. Las autoridades no deben hacer cosas injustas. Y aunque el pastor Wilfredo dijo, eso se aplica al hogar, bueno, eso se aplica también a la iglesia como pastores. Debemos ser justos con la congregación. Pero pueden ver que dice, oprimen a los pobres, a la viuda y a los huérfanos. Hermano, en aquella sociedad, ¿quiénes eran los más vulnerables? Estos tres. Los pobres necesitaban ayuda, las viudas necesitaban ayuda, los huérfanos necesitaban ayuda, pero más bien ellos, en vez de ver por la necesidad, se aprovechaban de ellos. Estaban usando su autoridad para beneficio personal, negando la justicia a los necesitados. ¿Sabe por qué? Y aquí es bonito, porque nosotros entendemos que ser cristiano, ser evangélico, no es cierto que solamente es venir al culto el domingo, cantar y orar y ya, y volvemos a la casa. No. Ser cristiano es la vida práctica también. Porque Dios no estaba hablando aquí del ritual que ellos hacían como culto. No, está hablando de su vida práctica, el diario. ¿Qué hacían con el necesitado? No le estaban ayudando. ¿Qué hacían con el pobre? Nada. ¿Qué hacían con el huérfano? Nada. Y Dios lo está viendo. Si usted puede ver, eso no tiene que ver nada con el momento del culto. Pero a Dios le importaba porque era su vida. Y sabe, hay un pasaje que está en Mateo capítulo 6, versículo 33, que es para nosotros también esta mañana. Y nunca se nos debe olvidar, porque esto también es el Evangelio. Mateo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué dice? Y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Nosotros debemos practicar los principios del Señor. Su justicia debe ser práctica. Y de esa manera, hermano, nosotros vamos más allá que ser religiosos. Porque si nosotros somos religiosos, entonces nosotros cantamos, venimos a un culto, pero volvemos a ir a hacer nuestras cosas corruptas.
no hacemos bien el trabajo en la casa, como padres, como madres, como hijos, volvemos a la escuela a decir malas palabras y vulgaridad y tenemos un comportamiento contrario a lo que aquí se enseña, volvemos al trabajo a hacer cosas ilícitas y entonces Dios está viendo todo eso. Eso es lo que está viendo en el pueblo también, como nosotros. Versículos 3 y 4 muestra las consecuencias. El Señor le dice, ¿y qué haréis el día del castigo? O sea, ¿qué van a hacer? ¿A dónde se van a ir? ¿Se van a esconder del Señor? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Y sabe, gloria aquí es la palabra kabot. Significa pesado. O sea, lo que Dios está diciendo es, ustedes no eran como muy livianos, ¿no? En su pueblo. Ustedes tenían como prestigio, eran pesados en su pueblo. ¿Qué va a pasar con esa gloria que tenían ustedes? Se va a acabar. Versículo 4, sin mí, mire, aquí está lo tremendo. Sin mí, dice el Señor, se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Y mire la actitud de Dios, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios le pregunta a ellos, ¿a dónde huirán el día de la rendición de cuentas? Es una retórica, ¿no? Del Señor. Ya Dios sabía lo que iba a hacer. Ese es lo mismo como cuando Dios le dijo a Adán, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Es lo mismo cuando nuestras esposas nos preguntan algo que ya sabes, ¿verdad? Por ejemplo, Jenny bastante me pregunta, mira, ¿y qué va a hacer con esto? Ya sabe, pero ella quiere que yo le rinda cuenta de mis acciones. Y yo dice, no sé, le digo yo. No, a ver, decí, ¿qué va a hacer? Es como para que rendimos cuenta. Cuando venga la destrucción desde lejos, y honestamente era la invasión de Asiria, Dios lo iba a usar, ya lo vamos a ver en los pasajes que siguen. Su riqueza y su gloria no le serviría de nada. Lo que estos líderes hicieron, Dios se lo hará a ellos también. Hermanos, hay un dicho que dice que en este mundo todo se paga, ¿sí o no? Yo me acuerdo, tal vez uno en sus pensamientos malos, yo me acuerdo, yo nací en un lugar bastante difícil. Mi mamá y mi papá pasaron muchas dificultades. Nunca pensé que pudiera ir a la universidad, nunca pensé nada de eso. Pensé que nunca iba a poder ir. Muchos años pasé sin estudiar, hasta cierto punto medio resentido con mi papá. Yo recuerdo que a veces platicando con los hombres viejos, hasta, ¿se acuerda? Era muy de moda las necesidades que habían después de los años 80, después de haber nacido, después de una guerra, era limitante. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes lo probaron. Yo anduve esa moda que tenía chores con unos anteojos aquí que eran unos parches, pero eran de tan viejitos. Y uno los tenía. Yo a veces recuerdo eso. Y cuando uno en algún momento, después de haber pasado tantos años esas cosas difíciles, en algún momento tuviste la oportunidad de comprar un buen pantalón, ponerte unos buenos zapatos, ir a un lugar bonito y comer bien, uno dice, tengo tanto agradecimiento al Señor, porque no creo que Dios me esté retribuyendo lo mal que pasé, y ahora me dice, bueno, como tú sufriste tanto, ahora te mereces esto. Pero es clara su misericordia. Pero también eso pasa en lo contrario. La gente cuando está en su gloria se vuelve perversa muchas veces y comienza a hacer cosas malas y a dañar, y piensa que se va a ir sin pagar. Mire, algunos se van sin pagar de aquí como Hitler, pero tranquilo, al otro lado lo estaba esperando Dios. O sea, si no pagan aquí, tienen un encuentro con Dios. Y lo que Dios le estaba diciendo a estos reyes, a estos que gobernaban injustamente al pueblo es, vamos a juntar cuenta aquí. Aquí iban a juntar con Él, hermanos. Y eso nos dice algo del Señor. Si vamos a Romanos, capítulo 12, es mejor que Dios obre y no nosotros. Porque Dios siempre paga la justa medida. Nosotros no podemos equivocar. Nosotros nunca vamos a pagar lo que es justo. Puede que se nos pase la mano o puede que no demos lo que se merece. Cristo
Dios en su gracia, en su misericordia, en su atributo también de ira, Él paga lo que es justo. Por eso Él dice en Romanos 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. ¿Usted cree que esos pobres o huérfanos, esas viudas que están en aquel tiempo, tal vez en un momento de haber sufrido la injusticia, tal vez en algún momento de impotencia y de frustración, tal vez se le viene un pensamiento a decir, yo deseara tener fortaleza para castigar a ese que me está haciendo injusticia? Pero ¿qué le dice el Señor? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. ¿De quién es la venganza? Solo Dios se puede vengar, hermano. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esa es la doctrina de la retribución. ¿Usted cree que todo el mal que hace la gente, las burlas que hacen de Dios, las obscenidades que hacen con el cristianismo, y uno los ve que siguen viviendo, comiendo y disfrutando de la vida? Esa doctrina es la retribución. Están acumulando ira para el día de la ira. Y estos que están aquí en Isaías 10 hicieron eso. Acumularon ira para el día de la ira. Esto nos está mostrando, ya estos pasajes, no es que nos están mostrando una exhortación más. No, hermanos. Tampoco es una reprensión. Aquí lo que se está declarando es las consecuencias inevitables del juicio. Ya Dios ya no los invita a arrepentirse, sino que les dice, el castigo ha llegado, la paciencia se terminó. Yo creo que a muchos de nosotros nos puede pasar igual, hermanos. Todos nosotros, desde que venimos al Señor, tenemos pecados, ¿sí o no? Yo he platicado con algunos. Algunos pecados siempre son fáciles de dejar. Otros pecados son difíciles. Parece que con algunos pecados vamos a tener que luchar toda la vida. Y ese pecado tiene un agarre mortal en la vida de uno. Y si uno no trabaja, te mata. Te mata. Pero cada vez que ese pecado nos falla, en ese pecado que nos amortigua, que nos mortifica, porque no es un pecado fácil. Hay un pecado difícil en cada vida del creyente. Cuando recae el cristiano, ¿cómo se siente? Nos da miedo. Nos da miedo volver a pecar contra Dios, porque nosotros hicimos... Yo le he orado a veces a Dios diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Dios se puede acabar la paciencia conmigo, pero ¿por qué yo tengo esperanza? Porque hay uno que murió por mí, Cristo, y Él me puede dar la oportunidad para salir. Pero Dios en ese sentido es misericordioso. Pueden ver el versículo 4, la sentencia final. Sin mí, dice, se inclinarán, ¿dónde? Entre los presos. ¿Cuántas veces el Señor les pudo haber dicho a ellos, humíllense delante de mí? Usted sabe que aquí está usando una expresión de que nosotros nos inclinamos en símbolo de reverencia al Señor. Y eso es lo que Dios le está diciendo. No se quisieron humillar ante mí, se van a humillar con los presos. Y los presos no son gente de alto prestigio, no, se supone que están presos porque hicieron algo mal, y les dice, no se quisieron rendir ante mí que lo merecía, yo era majestuoso y glorioso, pues se van a rendir ante presos. Qué humillación tan grande la que iban a pasar. Se inclinaron ante los presos y entre los muertos caerán, porque no quisieron inclinarse ante el Señor. La mano de Dios no se va a detener. Ustedes pueden ver la última frase, hermanos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Él le hace saber que Asiria será el siervo que Dios usará para castigarle. Pasemos al siguiente punto. Cuando Dios usa la maldad de las naciones impías para disciplinar a su pueblo, ustedes pueden verlo en el versículo 5, dice,
oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. ¿A qué nos recuerda esta? ¿A quién fue que Dios le dio un báculo para desafiar y castigar a una nación? A Moisés le dio un báculo para castigar la soberbia del pueblo de Egipto. Pero ahora Dios está diciendo que ese báculo se lo va a pasar a Asiria, porque su pueblo está rebelde. Hermanos, aquí nosotros tenemos que ver algo. Él les hace saber que Asiria será un siervo, un instrumento. Pero eso no significaba que Asiria era inocente, porque ahí vamos a ir al tercer punto. Lo que le quiero decir es, Asiria quería acabar con Israel. Pero ¿sabe por qué antes no podía? Porque Dios lo guardaba. Pero ahora Dios está diciendo, me voy a apartar de ustedes y voy a dejar que este pueblo haga lo que siempre ha querido hacer con ustedes. Y les voy a poner un ejemplo. Váyanse a Job capítulo 1 para que entendamos esta parte. Job capítulo 1 nos ilustra perfectamente lo que estamos diciendo. En Job capítulo 1 presenta cuando Satanás pide a Job para ser probado. En el versículo 1, capítulo 1, versículo 15 dice: y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de la espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. La pregunta es, como Dios está dejando a Job para que sea probado, entonces los sabeos vienen y dicen, ve, vamos a tomar las posesiones de Job. La pregunta es, ¿ustedes creen que Dios estaba agarrando a los sabeos como títeres? O sea, los sabeos no querían, pues. Dios le dice, Señor, nosotros no queremos, pero si tú quieres que hagamos la maldad, pues la vamos a hacer. No, hermanos. Dios está usando solo la maldad de los sabeos para hacer su propósito. Porque el versículo 10 de Job lo dice, 1:10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Por qué cree que usted y yo somos bendecidos? Es por esto. Porque la mano de Dios es la que nos prospera, la que nos da sabiduría y el que nos protege. Porque a la gente le roban y muchas veces a nosotros no nos tocan. Pero es su misericordia que nos guarda. Israel estaba siendo protegido, Job estaba siendo protegido de los sabeos, pero los sabeos siempre querían dañar a Job. Versículo 17, Job 1. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se lo llevaron y mataron a los criados filo de espada, y solamente escapé yo para darle la noticia. ¿Eran inocentes los caldeos? No, siempre querían arruinar a Job. Lo que les quiero decir es, al volver a Isaías capítulo 10, verso 5, ¿era Asiria un instrumento pasivo en las manos de Dios? No. Asiria estaba siendo usado, su maldad, a un propósito del Señor. Esto nos enseña una verdad profunda sobre la soberanía de Dios y el peligro de la soberbia humana, que son usados, ¿verdad?, por el Señor. Dios envía castigo a Judá e Israel por su pecado. Pero pueden ver una vez más el versículo 5. ¿Cómo le llama Dios a Asiria? Vara y báculo. ¿Báculo de qué? Sí. De mi furor. Dios usa los instrumentos de maldad para que encajen en su plan. Eso, hermano, es una ingeniería tremenda. Dios es un genio. No se sabe cómo lo hará Dios, pero Dios puede usar la maldad de alguien, como usó la maldad de los hermanos de José, para el final. Por eso, hermanos, es que nosotros, en todas aquellas cosas que no entendemos y a veces murmuramos y blasfemamos contra Dios, ¿sabe qué deberíamos hacer? Dice Isaías 30 hasta el 8, deberíamos guardar silencio y orar, porque Él siempre está obrando para el bien de sus hijos. Versículo 6. Le mandaré contra una nación pérfida
y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollada como lodo de las calles. Y como ustedes saben que siempre que estamos estudiando la Biblia no entendemos algunas palabras, yo no sabía que era pérfida. Pérfida, hermano, significa alguien que rompe la fe y traiciona la confianza o la lealtad ante otras personas. Porque acuérdense, ¿qué hizo Acaz cuando miró que Israel y que Siria, Siria, se estaban confederando para atacarla a ella? ¿Qué hizo Acab en su desesperación al saber que su relación no está bien con Dios? ¿En quién buscó ayuda? Buscó ayuda en Asiria. Por eso Dios le dice a Asiria: tú eres una nación pérfida, traidora, porque Judá te pidió ayuda y ahora la vas a traicionar. Por eso le dice: eres una nación que traiciona la lealtad. Dios desarraiga la soberbia de medida. Hermanos, voy a leer del versículo 7 al 11 para avanzar. Aunque él no lo, mire de Asiria, aunque él no la pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Ahí miramos la maldad de ellos, no es que eran inocentes. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemia, Amad como Arfad y Samaria como Damasco. ¿Cómo halló mi mano en los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que la de Jerusalén y de Samaria? ¿Cómo hice a Samaria sus ídolos? ¿No haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Aquí nosotros vemos que sobresale las jactancias del rey de Asiria, actuando orgullosamente, creyendo que la conquista se debe a la fuerza de su ejército y a la destreza de su sabiduría. Vemos que el rey de Asiria se jacta de haber derribado reinos y sus príncipes. Y ustedes pueden ver cómo iguala a Samaria con Damasco, a Amad con Arfad, pero como él hizo estrago en esas otras naciones, él piensa que va a ser la misma gracia en el pueblo del Señor. Él no se daba cuenta, hermanos, que solo había sido una vara en las manos de Dios. Eso es orgullo, ¿sí o no? Y eso nos puede pasar a todos. Alguien de nosotros puede escalar muy alto, poder tener algo, y en un momento pensar que lo que ha logrado es por su propio mérito, por su propio esfuerzo. Hermanos, pero no nos damos cuenta que Dios que está sobre nosotros. Usted puede ver el versículo 13. ¿Qué dijo él? Con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. O sea, él decía: soy sabio, por eso lo he logrado. Quité los territorios de los pueblos y saqué su tesoro, y derribé como valiente a los que estaban sentados. Eso pensaba él. Pero ¿qué pensaba Dios en el versículo 5? Él dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Pero él no se daba cuenta que la mano invisible de Dios. ¿Sabe? Yo me leí un libro de R.C. Sproul, se llama La mano invisible. Un libro bonito, bonito. Ese libro habla cómo la mano invisible va con nosotros aunque suframos. Él siempre va a la mano invisible de Dios, y él cuenta la historia de su hija, de la hija de R.C. Sproul cuando perdió a su hijo. Y él no hallaba cómo consolarla, pero él la comenzó a consolar con la soberanía de Dios y cómo Dios estaba ahí. Y usted puede ver una vez más cómo Dios compara en el versículo 15 y dice: se gloriará el hacha contra el que con ella corta. ¿Cómo le está llamando Dios así? Hacha. Se ensoberbecerá la sierra con el que la mueve. ¿Cómo le está llamando? Sierra. Y lo que hemos trabajado, una hacha no se mueve sola, necesita un hombre que la mueva. La sierra no se mueve sola. Lo que Dios está diciendo es: Asiria piensa que ella es el hombre,
que Él es el poderoso. Si supiera, Dios se está riendo de él. Si supiera que simplemente es un instrumento en mis manos. Hermano, todos somos instrumentos en las manos del Señor. Romanos capítulo 9. Podemos leerlo, hermanos. Romanos capítulo 9, versículos 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermanos, esto es humillante, este texto, a los hombres, pero eso es soberanía. Dios no es hombre como nosotros. Usted puede ver también en ese mismo pasaje, versículo 19, de que Dios dice en el versículo 19, dice: y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño lo pueda contar. Y Dios lo que está diciendo es, hermano, solo pensemos cómo queda una nación después de guerra, después de haber arrasado. Es triste. Mi papá anduvo en la guerra de los tiempos de los 80 y yo a veces me puedo contarles cosas. ¿Sabe? Yo antes de entender el perdón de Dios y la misericordia del Señor, porque tenía cierto resentimiento con mi papá, yo recuerdo una vez cuando él me comenzó a contar que casi se muere y mi mamá lo fue a visitar a un lugar difícil donde él estaba. Y cuando él me cuenta esa historia, a mí me conmovió tanto, porque nosotros éramos 6 hermanos. Y yo decía, yo he estado egoísta toda esta vida, quejándome de mi padre. Cuando él venía después de una guerra, era un joven, sin experiencia, era un campesino. Y en ese tiempo solo había, la prioridad era sobrevivir. Nadie pensaba en estudiar, nadie pensaba en tener. No, el pensamiento era sobrevivir, cada día sobrevivir. Piense aquí que el Señor le está diciendo: van a quedar tan pocos que van a estar sin número. Un niño los va a poder contar, arrasado. Eso, hermanos, nos lleva al último punto, que está en el versículo 20 al 34. Y no voy a poder ir porque es largo, pero lo que Dios dice es que Él va a mantener su promesa. Pero también Dios le dice a ellos, versículo 20: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, o sea, en Asiria, sino que se apoyarán con verdad ¿en quién? En Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá a Dios fuerte. Porque si tu pueblo Israel fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación y determinada en medio de la tierra. Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas he aquí, a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y usted puede ver que aquí el Señor va a hacer 2 cosas. Primero, que va a castigar a Asiria, aunque también lo usó como instrumento. Por eso es que decimos, Asiria no era inocente. Pero también Dios le dice: cuando mi enojo se acabe, ustedes volverán a mí, ustedes me reconocerán. Aunque Israel era numeroso como la arena, Dios le dice: solo un remanente permanecerá. Por eso es que es importante, hermano, nosotros a veces estudiar teología bíblica. Si nosotros nunca estudiamos la teología bíblica, es difícil entender
Hay gente que siempre se sigue aferrando a de que Israel como nación toda es salva. Pero la Biblia enseña claramente que aún en el Israel étnico, en el tiempo aquí de Isaías, el que se salvaría era un remanente. Lo que le quiero decir con esto es, no todo el pueblo era hacia Dios. Era un pequeño remanente el que estaba fiel a Dios. Y claro, ese remanente iba a sufrir consecuencias del pecado, pero Dios le dice, manténganse firmes. Yo estoy con ustedes, yo los voy a bendecir. Y eso mismo es un ejemplo para nosotros, hermanos. No importa que el resto no quiera ser fiel al Señor. No importa si los demás quieren tomar un camino contrario a lo que Dios nos ha enseñado. No importa. Uno debe hacer resoluciones personales y familiares. Decir, como Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Tenemos que ser firmes en las cosas que el Señor nos ha dado. Pueden ver el versículo 25. ¿Qué le dice el Señor? Mas he aquí, a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Creo que es el versículo 27. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dios muestra del versículo 28 hasta el 34, hermanos. Solo lo voy a leer, solo para que nos quede la idea. Vino hasta Had, pasó hasta Migrón, en misma contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Keba, Rama tembló, Gaá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galín, haz que se oiga hacia las pobrecías de Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Gabín huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte, la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá en estruendo. Aquí, hermanos, lo que nos está contando es la ruta que Asiria iba a llevar. Y ustedes pueden ver que dentro de esa, al principio, cuando él emprende la empresa para ir contra el pueblo del Señor, él va destruyendo pueblos. Pero Dios le dice, va a llegar y se va a encontrar conmigo. Y ahí Dios castigaría a esta nación. Estos últimos pasajes nos muestran la ruta de avance, la ruta del ejército asirio hasta Jerusalén, creando suspenso y terror. Pero Dios, el Señor Jehová de los ejércitos, cortará la espesura del bosque con violencia y el Líbano. Asiria simboliza el Líbano ahí. Caería por el poder de Dios. Hermanos, a manera de conclusión, y quiero hacer una aplicación esta mañana. Esta mañana nosotros hemos visto 3 maneras como Dios alinea a su pueblo, a sus planes. Miramos primero que Dios castiga a los líderes perversos de Israel usando la maldad de otra nación. Lo segundo es que nosotros vemos que Dios castiga también a la nación perversa que usa como instrumento, porque no son inocentes. Y lo tercero y más importante es que a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios permanece fiel a su pacto. Y a pesar que la mayoría del pueblo decide darle espalda a Dios, hay un remanente que siempre está fiel al Señor. Y le quiero recordar solo 2 principios. Primero, entendamos que Dios puede usar a quien Él quiera. Así como usó a Asiria para alinear a su pueblo en su plan perfecto. Pero al ser usados, no significa que nosotros estemos realmente aprobados por Dios. Leamos Mateo capítulo 7 y quiero que lo vean. Mateo capítulo 7. Versículo 21. No todo el que me dice,
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿qué hacían? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Qué más? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Qué más? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo le aseguro, hermanos, que si a la gente se le profetiza, si la gente me ve echar fuera demonios, y si la gente me ve hacer milagros, yo cautivo a la gente. Pero eso no garantiza que yo esté haciendo realmente la voluntad de Dios. Ustedes pueden ver que ellos aquí dicen: Señor, Señor. ¿Quiénes son los únicos que tenían derecho a usar esas palabras para el Señor? La palabra repetitiva clamaba por intimidad con Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor llamaba a sus siervos? Siempre le decía: Moisés, Moisés, Samuel, Samuel. Eso solo lo hacen los que tienen intimidad. Y cuando Él dice aquí: apartados de mí porque no los conozco, no era que se refería a la omnipresencia, a la omnisciencia de Dios, porque Él los conoce todos, hasta nos conoce mejor que nosotros mismos. Lo que Él está diciendo: no los conozco, está hablando de la palabra ginosco, o sea, yo no tengo intimidad con ustedes. Y esta es la misma palabra como cuando Adán conoció a Eva, ¿no? La conoció, tuvo intimidad profunda con ella, como nadie. Hermanos, Asiria fue usada por Dios, pero no era de Dios. Él usa a quien Él quiere, como instrumentos. Y lo segundo es: ha meditado, porque hemos estado escuchando ya varios sermones de Isaías. Y la pregunta es: Dios es soberano sobre nosotros. Y Él sabe si yo tengo pecado o no, y no me he querido arrepentir. Si yo soy soberbio, si tengo alguna conducta que a Él no le agrada. Y muchas veces hemos escuchado lo mismo que al pueblo: arrepiéntanse. Dios te ha mostrado algún pecado a todos los que estamos sentados aquí esta mañana. ¿Tienes algún pecado del cual no quieres arrepentirte? ¿Algún pecado personal? ¿Algún pecado familiar? ¿Algún pecado congregacional? ¿O un pecado solo tú y Dios? Yo te hago una pregunta: ¿qué has hecho? ¿Se acuerdan que les dije que yo un día estaba pensando: ¿por qué nos han predicado tanto Isaías? Y yo pienso que cuando ya Dios te muestra y te dice: es que tú tienes esto. Me puse a meditar en mí mismo y yo dije: es cierto, yo ya confesé, tengo pecado, tengo esto que me está afectando. Puede ser un pecado personal, familiar, no sé. Pero me puse a pensar: ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho para cambiar eso? Porque no tiene chiste que Dios me siga exhortando y exhortando y exhortando, pero yo vuelvo a la casa igual. La pregunta es: ¿qué hemos hecho si Dios nos ha mostrado luz? ¿Has perdido el camino del arrepentimiento? Espero que nosotros no seamos tercos como Israel, porque ellos le acabaron la paciencia a Dios, sino más bien que nosotros esta mañana estamos recibiendo su misericordia y nosotros podemos ser muy bendecidos, hermanos, muy bendecidos por el Señor, de una manera que no imaginamos cuán bendecidos podemos estar. Si nosotros estamos en Cristo, no hay sufrimiento en este mundo más grande, ya se acabó, porque estamos en Cristo. Y lo tercero es que nunca seamos soberbios, seamos humildes. No importa, yo anhelo de que en nuestra iglesia haya gente de clase media o clase alta, no me importa. Donde Dios lo quiera llevar, lo va a llevar. Si Dios, no solamente van a haber pastores, no solo van a haber músicos, no solo van a haber predicadores, no, pueden ser ingenieros, profesionales. Donde Dios lo lleve,
Escuchen bien, nunca sean soberbios. Siempre acuérdense de que si ustedes llegan ahí, es por la misericordia del Señor. No le den espalda cuando estén ahí alto. Acuérdense que Él fue el que los puso ahí. Y así, si se ponen soberbios, así como llegaron ahí, pueden caer. Pero Dios no va a querer eso. Pero hay que ser humilde, reconocer, Él es soberano, nosotros no. Lo mayor es, Él nos ofrece salvación esta mañana, hermano. Vengamos a Él. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y misericordioso.